Vamos a meter en una realidad del departamento más poblado, de un departamento que ha sido noticia constantemente por esto de intentar separar la paja del trigo, al menos en los últimos años, desde la política y de la gestión, y ahora lo tenemos a su intendente. Estamos hablando de Guaymallén, de Marcelino Iglesias. ¿Cómo le va, Iglesias? Buenas noches. Buenas y lluviosas noches. Sí, ¿hay algún problema en su departamento? ¿Está en contacto con la gente de Defensa Civil? ¿No ha tenido mayores problemas? Afortunadamente lo de anoche no castigó tanto, han funcionado los drenajes y rogamos que no llueva copiosamente para no tener inconveniente, que siempre lo terminan padeciendo aquellos que tienen viviendas más precarias, que están en asentamientos o en zonas vulnerables por su nivel de... Pero han funcionado bien los drenajes. Afortunadamente fue así, al menos anoche, a diferencia de lo que pasó en otros lados, porque todos estábamos muy pendientes de Guaymallén. Porque Guaymallén es como un plato sopero, todo se canaliza allá, pero al haber hecho la obra del canal Lagunita y los canales colectores Mitre, Ayayme, Gorriti, etcétera, y ya estar más o menos avanzado el de Avellaneda, todo eso va generando una... descompresión del asunto. Claro, un drenaje más adecuado. Bueno, esperemos que cuando las obras estén todas terminadas, que hay varias por delante, las que te están haciendo más otras por delante, las inundaciones creo que van a pasar un poco a la historia. Empezamos con la coyuntura, ¿no? Porque en esta historia es así. La coyuntura es como que te pasa por encima, y a la Argentina le ha pasado muchas veces por encima. Y lamentablemente nos hemos olvidado de aquellas cuestiones que son las de base, las que fundan, las que refundan las los valores. Los valores. Bueno, veíamos con atención lo de Nocioni, sí, ¿no? Yo veía... Todos, cuando se llega, ¿eh? Sí. Más temprano, más tarde, cuando uno la tiene bien claro, se llega. Chapo fue un ídolo. Claro que sí. ¿Por qué está Iglesias esta noche con nosotros? La información fue recorriendo las redacciones y partió desde este lugar. Yo no le voy a dar demasiada precisión en la vara del intendente. La comuna hizo una exhaustiva investigación y se encontró con que había gente que sistemáticamente pasaba certificados médicos y no trabajaba. Es decir, vivía enferma. Cosa que a alguien le puede ocurrir. Sí, ahora, por supuesto. Cuando estamos hablando de un grupo importante de personas con certificados que huelen mal, todos se tienen que preocupar porque eso es un sueldo público. ¿Qué pasó, intendente? Bueno, esto es producto del... Yo lo dije en varias oportunidades, lamento tener que estar en este canal tratando estos temas cuando hay tantas cosas por hacer, porque nos debemos muchas cosas en Guaymallén para sus habitantes. Era un desorden. Era un desorden, no sé si organizado o desorganizado, y en el camino pasaba de todo, Fernando. La Dirección de Salud, en primer lugar, cuando se comienzan a ver los legajos del personal, el legajo es el respaldo administrativo desde el ingreso hasta el egreso del empleado. Tiene que estar el certificado de salud, tiene que estar el certificado de buena conducta que exige el estatuto, tiene que estar su fotocopia de DNI y toda su historia clínica, entre comillas, de su desempeño. Es decir, cuánto tiempo trabajó, las licencias que tomó, las asistencias. Encontramos cientos, una cifra muy grande de legajos incompletos. Tal es así que a gente que estaba trabajando hace varios años le pedimos el certificado, que se hiciera la revisación médica, aunque le respetamos el derecho a la estabilidad. Pero también encontramos legajos, que la verdad que nunca les había visto en mi vida, que solamente había una fotocopia de DNI. La mayoría de esta gente eran los famosos ñoquis, que ya no quedan. Eran ñoquis acomodados, algunos no trabajaban, otros eran palos blancos. El otro día usted hizo una nota sobre el caso elevado a juicio oral de la empleada doméstica de la madre de la madre de la esposa de Luis Lobo, de Claudia Gro, y también el hijo que era jardinero. Bueno, revisando completando legajos, la gente de salud empezó a ver que había cosas inconsistentes, incoherentes, por su mismo conocimiento con algunos de los profesionales firmantes. ¿Por ejemplo? Se los convocó, desconocieron la firma. En 2 casos se hicieron sumarios que terminaron con cesantías. A partir de ahí iniciamos una tarea silenciosa, lenta y muy minuciosa que la hizo entre el área de control de gestión y de salud. Bueno, de toda esta revisión, que no ha terminado, ya tenemos 22 casos que van a sumario porque a prima facie, contactados extraoficialmente, es decir, en forma oral ya se los va a llamar a declarar. Hay profesionales que incluso han fallecido ya, hay profesionales
que nunca atendieron en ese lugar, que no coincide la matrícula, y algunos diagnósticos son verdaderamente incoherentes. Es como si yo dijera, que vas vos, Fernando, que sos un varón, con una fractura y te mandamos al ginecólogo. Para exagerarlo un poco. Para que entendamos. Habían personas que trabajaban en la comuna que cobran gracias al aporte de los vecinos. De los vecinos, porque la plata es de los vecinos. No es suya tampoco, claro. Nosotros somos administradores por cuenta y orden. A ver, yo voy a poner... Somos mandatarios. Me voy a poner, exactamente. Un certificado médico que fulanito de tal no puede ir a trabajar por prescripción médica, 3 días de reposo, cuadro, gastroenterocolitis, la enfermedad más común, improbable de la ausencia laboral, ¿no? No, pero había... Bien, perfecto. Esa es la entradita. Hasta lo que usted está diciendo. Fernando, un varón, y lo mandan a hacerse una práctica médica pero más relacionada con las féminas que con los varones. Meses de no ir a trabajar. De no ir a trabajar. Y otro tema que también nos llevó a descubrir. Preocupados por la salud de los empleados. Empezamos a analizar por qué se enfermaban algunos. Sí. Y ahí encontramos también las incoherencias. Encontramos, primero, malas derivaciones. Según la patología tiene que ser derivado a tal o cual. ¿Quién eran los médicos que lo atendían, Marcelino? Usted viene del palo de la salud. Muchos médicos, de hecho, esto salta porque los médicos se apersonaron. Hay uno que ya hizo la demanda civil contra el individuo que dijo le falsificaron la firma. Había certificado escrito, por ejemplo, un traumatólogo que escribió brazo izquierdo con S. Bueno, había de todo. Cuando la Dirección de Salud toma esos casos de esos empleados que tenían patologías recurrentes, a ver por qué seguían, por qué no eran bien tratados para superar el problema, también aparecen casos de irregularidades. La realidad es que en la Municipalidad de Guaymallén pasó de todo. Yo quiero decirle a los vecinos que hoy estamos haciendo lo posible y lo imposible para que las tasas que paga el vecino, que son retributivas de servicio, no vayan a estas personas. Ahora tenemos más o menos unos 40 sumarios en marcha, más los que vienen, porque no toleramos ni que falten injustificadamente, ni los faltantes de combustible, y también hay que decirlo, muchos de estos datos, entre los mismos remanentes de la gestión anterior, vienen y dicen, pero si esa persona no venía nunca a trabajar, esta mujer de trabajar no sabemos dónde. Marcelino, usted es el intendente de Guaymallén en la actualidad. Mañana no sé si volverá a ser reelecto, si usted lo pretenderá. Yo estoy hasta el 10 de diciembre. No estamos hablando de su carrera política, yo le estoy hablando como gestionador de la cosa pública, que me parece que es lo más profundo. ¿Qué se siente? Mire, discúlpeme. El empleado que trabaja... Porque el delincuente que se pasa de que da un parte médico trucho, falsificándole la firma a un médico que ya es un delito. Sí. En el supuesto caso que el médico no esté enganchado por amistad o por lo que sea. En la mayoría de los casos que hemos detectado, los profesionales fueron burlados en su buena fe. Bien, yo no estoy diciendo, estoy hablando de este caso puntual. Digo, che, pero el que tiene al lado, que es un buen empleado, que va a laburar todas las mañanas, que atiende bien al público, que ha hecho de su carrera municipal su forma de vida. Digo, bueno, ¿no te dan ganas vos de buen empleado mandar al frente al delincuente que cobra todos los meses y no va a laburar? Esa gente fue la principal damnificada, porque era la que trabajaba, la que sigue trabajando, la que pone el hombro, la que le pone creatividad y cobra sueldos que no son lo que uno quisiera pagar. Esto es la realidad, Fernando. Yo doy un dato al día de hoy, a hoy, que es el último día del mes, mañana en realidad. En el municipio de Guaymallén hay 518 empleados menos que durante la gestión Lobo. 518 empleados menos. Sin embargo, los servicios funcionan mucho mejor. Había una cantidad de ñoques, le doy un dato. El Consejo Deliberante tenía, aparte de su planta personal, que es la autorizada de 150, son ahí cubiertos con unos menos, tenía 452 adscriptos. Es como si yo quisiera meter esta mano mía, que es grande, en un pocillo de café. Es imposible físicamente. Había adscriptos a legisladores nacionales, a legisladores provinciales. Bueno, todo eso se cortó de cuajo, desapareció y de esos 518 empleados vamos cubriendo solamente aquellos imprescindibles. ¿Quiénes son? Generalmente no son los administrativos, casi no he nombrado, prácticamente administrativos, sí ingenieros, maestro mayor de obra, agrimensores, topógrafos, geógrafos para las obras o alguna gente para limpieza de cuneta. Pero el saldo es 518 empleados menos. Le hago la última y le aseguro, Fernando, que
muchos de estos sumarios, por lo que hemos visto, por lo grosero de la falsificación, van a terminar en la calle. No merecen el sueldo que han cobrado. Esto venimos investigando legajos desde el 2010 en adelante. Esta es la aclaración que quería poner. 8 años para atrás. 8 años para atrás. Yo sé que algunas cosas han prescripto desde el punto de vista de la demanda penal o civil, pero no desde el punto de vista administrativo. Así que... Le hago la última pregunta, Iglesias. Insisto, yo soy de aquellos papanatas que todavía creen que hay mucho más gente buena que mala. Porque no es un papanata. Porque la realidad es que hay mucha más gente buena. Porque si no, esto no funcionaría. Hay mucha más gente buena que mala. En su municipalidad tiene que haber una amplia mayoría de gente extraordinaria. Hay gente que uno no se explica con qué estímulo trabajaba Bien, antes, porque perfecto. tiene clases bajísimas que ahora se las estamos recomponiendo, porque las clases altas se las llevaban los amigos del poder. Bien, perfecto. Ahora, usted como administrador de eso, cuénteme, por ahí no le dan ganas de decir, mira, vamos a separar definitivamente la paja del trigo. Lo estamos haciendo. Porque uno termina siendo injusto con el que es bueno. Bueno, yo dije una frase durante la campaña y la transición que decía cuando no se podían pagar los sueldos. En Guaymallén no cobran los que trabajan porque cobran los que no trabajan. Hoy, un día antes que cobraran los empleados provinciales, los empleados de Guaymallén tuvieron su sueldo depositado. Porque hoy el que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra. Así que esta es la línea. Para esto me eligieron. ¿Va a cambiar, Marcelino, esto en Guaymallén o en cualquier departamento en o en la provincia? En Guaymallén cambió. O sea, usted dirigente político, nosotros los ciudadanos de a pie, los que le pagamos la tasa municipal a nuestro departamento donde vivimos. En Guaymallén cambió y va a seguir cambiando. Por supuesto que sabemos o intuimos que hay nichos de corrupción en algunas áreas y las seguimos, y cuando detectamos alguno, inmediatamente va el sumario y la denuncia correspondiente. Lo que pasa es que también a veces hay complicidad de la gente, que en obras privadas o en comercio tientan a algunos inspectores y no hacen la denuncia. Pero poco a poco estamos limpiando. Yo quiero aclarar que alguna gente que me acompañó en la campaña ya no es amigo mío, porque creían que esto iba a ser más de lo mismo. Yo tengo un solo mandato, el que me dieron los vecinos, que son mis mandantes, y les tengo que rendir cuenta desde el primer al último peso, y se lo trato de rendir fundamentalmente a través de los medios. Ellos juzgarán si la tarea está bien realizada o no bien realizada, pero el cambio en Guaymallén fue profundo y el bisturí lo vamos a meter hasta el hueso. Lo comprometo a algo, de a conocer, no los nombres, acá no se trata de ir en la persecución de brujas, pero de a conocer el número final de cada uno de esos sumarios y cómo terminaron. Bueno, los sumarios van a llevar su tiempo porque es legítimo derecho a defensa, pero le vamos a pasar... Esto no es una casa de brujas, esto es separar la paja del trigo, que es muy distinto. No, y esto incluso entre aquellos sectores que estuvieron gobernando hasta noviembre del 2015, son en que entre ellos también se andan pasando facturas y nos traen información que de otra manera no podríamos tener. Y se la pasan a ustedes los periodistas. Así que yo le quiero decir al vecino de Guaymallén, no tenemos los recursos para hacer todo lo que queremos y necesitamos, pero todos los recursos que entran están aplicados a cosas útiles. Que la gente saque su juicio, yo no voy a tolerar, mucho menos los más cercanos, pero tampoco en aquellos que vienen con prácticas viciadas desde hace tiempo, que malversen el dinero de los vecinos, porque en definitiva es una corresponsabilidad mía. De conocer esos actos de gobierno son muy interesantes porque hay que hacer cundir con el ejemplo. Marcelino, 518 empleados menos tiene el municipio de Guaymallén.